Muy buenos días. En un momento más daremos inicio a la Feria Virtual del Empleo WAM 2020. En este segundo día, el día de hoy tendremos la ponencia de Edgar Rojas de Adecco Group. Entonces, les pido un poco de paciencia, 5 minutitos más y daremos comienzo para que empecemos prácticamente cerca de las 10:05. Bueno, 3 minutos, son 10:02 en esta buena mañana aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues de todas maneras les doy la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes en los participantes y en breve comenzaremos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido Edgar, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Gilmar Ayala, el coordinador del Centro de Escritura y Argumentación y la persona quien te va a presentar el día de hoy en esta Feria Virtual del Empleo WAM 2020, en este lunes 9 de noviembre. Como ustedes empezaron a escuchar rápidamente, o la mayoría de la audiencia que tenemos ahorita, es que acaba de entrar precisamente nuestro ponente Edgar Rojas de la empresa Adecco y en breve le daré la entrada. Esperaremos, yo creo, están entrando bastantes personas a la sala, entonces hay mucho interés que se ha gestado en relación con esta conferencia, así que creo que daremos un par de minutos, 10:08, ¿te parece conveniente, Edgar, que podamos dar inicio? Excelente, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti y buenos días también a todos ustedes. 1 minuto y medio.
Buenos días a todos, bienvenidos sean a la Feria Virtual del Empleo UAM 2020, en este segundo día, que es lunes 9 de noviembre, en el cual daremos inicio con una primera presentación, que sería la asesoría para la realización de un CV y entrevista virtual o presencial, a cargo de Edgar Rojas, director nacional de Permanent Placement. Y pues en este sentido, a nombre de la Unidad Coajimalpa, en coordinación con las unidades académicas y la Rectoría General, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a las conferencias de apoyo a la inserción laboral realizadas en el marco de la Feria Virtual del Empleo UAM 2020. Este día quiero agradecer particularmente la presencia del ponente, de los y las alumnos, egresados y personal administrativo que hoy nos acompañan. El día de hoy daremos inicio con, como les comentaba, con la conferencia Asesoría para la realización de un CV y entrevista virtual o presencial que será impartida por Edgar Rojas, director nacional de Permanent Placement. Les comento rápidamente un poco de su biografía. Él es egresado de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene más de 18 años de experiencia en temas de atracción de talento, cambio organizacional, consultoría de recursos humanos, desarrollo organizacional y headhunting. Ha colaborado además en empresas como Gentium, Grupo Alfa Industrial de Monterrey y Recacom. Inició su carrera como reclutador en ADECO en el 2002 y después de una trayectoria fuera de la compañía, regresa en 2005 como coordinador de cuenta y posteriormente supervisor regional de reclutamiento, gerente de grandes cuentas, subdirector de operaciones talento y gerente de cuentas clave, director nacional de servicio y desde enero del 2020 funge como director nacional de Permanent Placement en la división de Talent Acquisition, supervisando y asegurando el servicio brindado en los segmentos de RPO o RPO, Recruitment, Procurement, Outsourcing y Hunting con consultores 360 grados. Antes de iniciar, quiero comentarles que estará abierto el chat para que vayan dejando sus preguntas y se responderán al final de la presentación. También les recuerdo, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos durante la sesión. Ya al final les daremos la oportunidad de que ustedes puedan realizar preguntas. Y ahora sí, pues Edgar Rojas, muy bienvenido seas a este programa de conferencias y talleres de la Feria Virtual de Empleo de la UAM 2020. Te doy la más cordial bienvenida. Este es tu espacio y ten toda la libertad poder explayarte. Bienvenido, Edgar. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí un placer, como siempre, obviamente el compartir un poco de la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años. Como bien dice, llevo poquito en ADECO, llevo 15 años ahorita en ADECO. Y pues bueno, siempre es importante y es parte de lo que estamos ahora realizando también en la compañía, realizando algunas pláticas como parte de lo que hemos denominado movilización por el empleo. Es dar un poco de asesoría de manera abierta a público, ¿no? Con el objetivo justamente de darle las herramientas suficientes para que puedan justamente estar listos para buscar un trabajo al día de hoy, ¿no? Por ahí decimos que el trabajo, pues ya es todo un trabajo y pues parte de esta charla es poderles dar algunos de los tips de lo que hemos detectado y que pues que ahora con COVID se ha vuelto necesario el poder modificar o adecuar en toda la búsqueda. Y como bien mencionaba Gilmar, pues la idea sería que justamente al finalizar pues me puedan realizar todas las dudas que pudieran tener. ¿Ok? Bueno, pues comenzando con la presentación. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Pues actualizado, realizar tu CV para aquellos que no lo tengan todavía. Tips para destacar tu CV en el área de situación de contingencia. Cómo prepararse para una entrevista. Cómo trabajar en tu imagen profesional o lo que se conoce como el marketing personal. Y pues algunas consideraciones. ¿Ok?
Bueno, primero, ¿qué es el currículum? Realmente es un resumen, realmente es un resumen donde se plasma pues de una manera esquemática los datos, los antecedentes formativos y sobre todo pues profesionales de una persona. ¿Cuál es el objetivo de tener un CV o un currículum? Justamente lograr y acceder a una entrevista. ¿Cuáles son los datos que deberá de tener o cuál es el estilo de contener un currículum? Obviamente deberá tener el título, datos de contacto, perfil profesional, formación académica, la experiencia profesional que se tenga, habilidades y conocimientos y obviamente pues las competencias que manejamos. Ahorita iré detallando cada uno de estos elementos. ¿A qué nos referimos con título? Cuando nosotros hagamos nuestro CV, por ejemplo, recuerden que cuando una vacante se postea, nosotros generamos un job posting en alguno de los job boards o cualquiera de los buscadores. De hecho, nosotros contamos con el propio, que es Keywords, pero hay infinidad, ¿no? De los más reconocidos, CSC, Boomerang, Computrabajo, LinkedIn, etc., ¿no? Y la idea es que justamente cuando un buscador de talento vea alguno de sus CVs, tienen unos cuantos segundos nada más para observar. Entonces, lo primero que se nota es el título y lo que debo de poner en mi título es realmente un resumen de mi experiencia y de lo que estoy buscando, ¿no? Algunos de los ejemplos, recién egresado en la licenciatura en arquitectura, manejo de AutoCAD avanzado, o estudiante de mercadotecnia, experiencia en el área digital, asistente administrativo con experiencia en atención al cliente, whatever, ¿no? O sea, cada uno es dueño de su título, pero la idea es que justamente desde que yo como buscador de talento lea el título, yo sé ya y si tiene algún tipo de especialización, qué está buscando, y eso pues obviamente ayudar a poder facilitar el que el interés del candidato se adapta o embona con lo que yo estoy buscando como empleador, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer información posterior que debe venir? Pues justamente mis datos de contacto. Para nosotros, bueno, sobre todo ADECO y algunas de las compañías transnacionales como la nuestra, pues trabajamos mucho sobre algo que se conoce como MEG o un modelo de equidad y género. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que pongan en su CV situaciones que provoquen o que justamente esté coadyuvando a que exista la discriminación. ¿Qué significa? Que no es necesario que yo ponga si soy soltero, casado, preferencia religiosa, mi preferencia política, si tengo hijos, si no. Realmente lo que ahorita o lo que en este momento es clave, pues realmente es mi nombre completo, mi correo electrónico y mi teléfono. El dominio es importante, sí es importante, pero al día de hoy, pues realmente casi todos los trabajos se realizan desde home office. Entonces, más que poner mi zona o mi calle donde vivo, porque la realidad es que tampoco es que el reclutador tenga identificado todas las colonias de la ciudad, es simplemente componer mis datos de contacto y en todo caso mis zonas de interés del trabajo. Pues zonas de trabajo de interés, zona oriente, zona sur, zona norte, etc., ¿no? Obviamente si el trabajo se requiere que sea presencial, ya en su momento el reclutador pues les preguntará exactamente cuánto hacen a la zona específica donde estarían o donde les estén ofertando esta labor. Las empresas cuentan con algo que se conoce como política de distancia. ¿Qué significa? Nosotros hemos detectado, sobre todo en la ciudad, que un tiempo acorde puede ser una hora. Ya más de una hora realmente el candidato en un mediano plazo suele cansarse, ¿no? Muchas veces nos encontramos que a veces el candidato dice, pues vivo hago un ejemplo, en Tláhuac, pero quiero trabajar en Santa Fe o me interesa la vacante de Santa Fe. Realmente sabemos que sí puede cubrir con el perfil, pero en un mediano plazo le va a cansar, ¿no? Entonces casi la mayoría de las compañías cuentan con política de distancia que no sea más de una hora, hora y media, dependiendo de la posición. Por lo que es importante, insisto, en que solamente pues traiga estos datos básicos.
Algo que a veces me preguntan ¿es necesario que ponga foto? No, no es necesario tampoco. Puedo ponérsela, si gustan se la puedo poner, pero más adelante les enseñaré qué tipo de foto y cómo debería de venir, si en caso de que ustedes lo quieran. Ahora, pasando a la acción del perfil profesional. ¿Qué es el perfil profesional? Pues justamente es describir de una manera breve los conocimientos que ustedes poseen o las actividades que saben realizar. Por ejemplo, pues, coordinadora de ventas, bilingüe con 3 años de experiencia en prospección y retención de clientes. O distinto, el octavo semestre en licenciatura en búsqueda de oportunidad para realizar prácticas en tales áreas, ¿sí? Insisto, siempre es importante que pongamos qué es lo que yo estoy buscando. En cuanto a la experiencia académica, solamente se debe poner de la licenciatura hacia arriba. ¿Qué significa esto? A lo mejor amé mi bachillerato, pero no es necesario que lo pongamos, ¿sí? Ni en la primaria ni en la secundaria. Realmente lo único que deberán de plasmar es justamente licenciatura, si existe algún tipo de especialización y de allá hacia arriba. Cuando me refiero de allá hacia arriba, es que si justamente tuve algún diplomado, alguna maestría, algún doctorado, pues habrá que ponerlo, eso sí, pero hacia arriba y siempre es importante poner la generación. ¿Por qué? Porque justamente desde ahí identificamos cuánto tiempo tiene que la persona salió o si todavía está estudiando y en qué estatus se encuentra. ¿Ok? En cuanto a la experiencia laboral, aquellos que sí poseen con la misma, es clave que pongan justamente un pequeño resumen donde venga el nombre del puesto, el nombre de la empresa para la que estuve colaborando, el periodo. Aquí les pongo un pequeño ejemplo del lado derecho. La idea es que no solamente venga el año, yo les pediría que también le pongan mes y año. ¿Por qué? Porque justamente tratamos de saber qué es lo que estuvieron haciendo, ¿no? Siempre es clave para cualquier reclutador o cualquier persona de atracción de talento el identificar que no existan huecos laborales, le llamamos, que en estos periodos de, ok, saliste de la escuela y luego ¿qué? Hiciste un veraneo, estuviste haciendo prácticas, fuiste becario, ¿qué estuviste realizando? ¿No? Y siempre es importante el poder plasmar esta experiencia. Muchas veces me preguntan, oye, ¿el servicio social lo pongo porque es lo único que tengo? Claro, que lo pongan y deberán de poner qué hicieron ahí, pero sí indicando servicio social, ¿no? Que la mayoría de las veces 6 meses o dependiendo de la universidad. Obviamente, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron allí, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Qué hice durante esta lapso o esta estancia? ¿Y cuál fue mi principal logro? Pues implementé esto o realicé aquello, ¿ok? No debemos de limitar o no se limiten en el momento de escribir sus funciones. ¿Qué es lo que debo de poner? Pues obviamente, ¿qué me diferenciaba del resto de los empleados o del resto de los estudiantes? Si rebasé alguna meta o productividad, si implementé algún proceso o algún formato, si resolví algún problema, si propuse algo nuevo para facilitar algún tipo de proceso, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer? No redactar una experiencia que no existe. ¿Y a qué me voy con esto? Tristemente, muchos chicos o chicas que van saliendo de la universidad con esta necesidad de poderse colocar y con también, a veces con el obstáculo de muchas de estas empresas que dicen, requiero una persona, no sé, de psicología, pero con experiencia en más 6 meses en recursos humanos y dices, oh, no tengo. Y entonces, ¿qué es lo que a veces llegan a realizar? Pues al amigo, al primo, al familiar. Oye, y si decimos que trabajé contigo, y para que entonces ya pueda cumplir con este periodo que la mayoría de las empresas piden, no lo hagan. ¿Por qué? La realidad es que las mentiras siempre salen a flote. Y cuando le preguntamos o le preguntan al candidato o le haces el Zoom, de ok, pero ¿a qué entrabas? ¿Y qué aprendiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo entrevistabas? Y a ver, hagamos un roleplay. Se bloquean y entonces te das cuenta que estaba mintiendo. Y no solamente no le vas a dar esa oportunidad, realmente habla muy mal de esa persona en sus valores y pues justamente lo terminas bloqueando porque no puedes contratar a una persona que está mintiendo con su experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sí deberíamos de poner si no tengo una experiencia laboral? Pues empleos de medio tiempo. Oye, pero no tiene nada que ver con mi carrera. No importa. Si trabajé de medio tiempo, part-time o de weekend
en una plaza, ¿importa que lo mencione? Sí, sí importa. ¿Por qué? Porque significa que ya estuvieron en un roce laboral, el cual ya me dice que también ya tuvieron esta dinámica, que ya tienen un horario, que ya estuvieron trabajando bajo ciertas responsabilidades, o si trabajaron o estuvieron en un veraneo, o estuvieron de Boy Scout, no sé, todo el tipo de voluntariados en algunas organizaciones, siempre es clave el ponerlos. Si hicieron, insisto, su servicio o dónde hicieron sus prácticas. Por otro lado, si aún no realizan este tipo de práctica o le están realizando en este momento, ¿qué otras cosas puedo poner? La realidad es que muchas veces cuando llegamos a entrevistar chicos que acaban de salir, a veces hacen unos proyectos de verdad súper interesantes, o actividades o talleres que a lo mejor tienen valor curricular y que justamente te puede diferenciar del resto de los candidatos, ¿no? Entonces, aunque no sea en un trabajo, oye, hice una prueba para detectar tal, o implementé una aplicación, o en una de mis materias hice esto y me parece muy importante porque creo que tiene un valor social, agrégalo, ¿no? Este tipo de cosas sí es importante el que las puedan tener. Ahora, nosotros le llamamos competencias blandas y competencias duras a la forma en que evaluamos al candidato. ¿Cuáles serían las competencias duras? Es todo este conocimiento que se puede medir y que se puede evaluar. Los idiomas, mi nivel técnico en programas de cómputo, si manejo algún software, etc. Ahora, ¿qué es lo que no debemos poner? Rellenar, ¿no? O sea, por ejemplo, poner cosas como sé utilizar una copia, sé contestar teléfonos, alguna vez utilicé el fax, que ya ni los conocen seguramente, ¿no? No pongamos cosas que deberían de ser obvias, porque realmente no es necesario. Ahora, en la parte del idioma, sí es importante que no pongamos, o sea, no hablo un 80% de español, ¿no? Hablo un español nativo. Pero si hablara de un segundo idioma del inglés, pues hablo un inglés a nivel de negocios, o hablo un nivel intermedio, o hablo un nivel avanzado o un nivel básico, ¿no? Hay veces que ponen 30%, ¿no? Realmente es básico, ¿no? 30% que tengo apenas y comprensión de lectura. Entonces, es importante que lo pongan en niveles y no en porcentajes, ¿no? Realmente sí es un error el que el idioma se ponga por porcentaje. Ahora, les hablaba en un inicio de que deberíamos de hacer nuestro CV pues muy llamativo. Les doy dos ejemplos, ¿no? Si ven el de la izquierda, ¿qué es lo primero que notan? Muy parco, muy, ¿no? Completamente plano, no me atrae, no me dice nada. Sí tiene foto, pero es una persona que parece muy... Y si vemos el de la derecha, ven a alguien sonriendo, lo ven un CV equilibrado, me pone cuáles son sus redes sociales a las que me invita a que yo lo siga o ingrese para ver su información. Si se dan cuenta, no puso el Facebook, pero viene el LinkedIn o LinkedIn, el Google Plus, tiene su Twitter, cuáles son las actividades, en qué nivel las domina, los idiomas y en qué nivel los maneja también, cuáles son sus intereses, pone un resumen de su perfil, pone un resumen de su formación académica y pues le agregó hasta un QR, ¿no? Obviamente esto completamente llama la atención al reclutador, a diferencia del lado izquierdo, ¿no? Puede tener o no tener foto, insisto, ¿no? No es clave, no es necesario. Y realmente yo les diría al revés. Si una empresa les dice, mándame tu CV con foto, yo ahí sí les diría, piénsalo dos veces, ¿no? ¿A qué tipo de empresa me estoy postulando? Que les interesa primero ver mi imagen más que mi conocimiento y mis habilidades, ¿sí? Ahora, hay nuevas formas o formatos de hacer currículums. Algo que se ha puesto nuevamente de moda y que ya venía desde hace años, sobre todo en Europa, es el video currículum. Podemos hacer un video currículum en YouTube o en cualquier plataforma. Obviamente no vamos a enviar los 200 megas, que no le va a caber en el correo o la capacidad de la empresa a la que me estoy postulando, pero sí le puedo mandar
y esto puede ser una presentación muy rápida de 1 o 2 minutos, donde tenga justamente un fondo profesional, y justamente de las plataformas al día de hoy, llámese Zoom, Teams, Skype, etcétera, ¿no? Las principales cuentan con la capacidad para poder poner un fondo profesional, y justamente yo puedo hablar de mí. Pues yo soy Edgar Rojas, tengo 20 años de experiencia, me interesa colaborar en una compañía en el área de recursos humanos, soy especialista en N o X, ¿no? Y en unas pocas palabras justamente dije quién soy, qué es lo que hago, cuáles son mis fortalezas, lo que ustedes le quieran agregar, pero lo que sí tienen que ser muy breves, muy fluidos, muy prácticos. ¿Qué es lo que hemos visto? Memes, ¿no? Y bastante chuscos ahora en la contingencia, ¿no? De que están a veces en entrevistas que no tienen un fondo, y de repente se ve la ropa, se ve la recámara, se ve el marido o la señora en paños menores, ¿no? Siempre es importante, pues, justo cuidar todo este tipo de detallitos, porque esto justamente me habla de mi organización y de mi espacio. Ahora, no sé hacer un video currículum. Muchas de las plataformas nos ayuda a capturar nuestra experiencia y después nos permite exportar nuestro currículum. ¿Podemos ocuparlo? Sí, puede ser también, y muchos de ellos pues también son bastante llamativos. Otro pues justamente es sobre todo para la gente de mercadotecnia, pues a veces se mide por la creatividad y la forma en que realizan su propio CV. Por ejemplo, aquí este chico pues, lo hizo en un tipo bote de jugo de leche, y pues hace un CV un tanto pues distinto, ¿no? Muchas veces nos preguntan, oye, ¿y como realmente cuánto tiempo le invierte un reclutador a un CV? Pues realmente le invierte entre 6, máximo 20 segundos cuando es una posición especializada. Pero realmente yo les diría que entre 6 y 10 segundos es lo que va a ver el reclutador. Tiene lo que estoy buscando, tiene lo que yo necesito, sus intereses se embonan y se adaptan con lo que yo estoy ofreciendo, es lo primero que va a tratar de observar. Ahora, antes se estilaba entregar unos panfletos, ¿no? Que parecían tesis en lugar de CV. Realmente nosotros decimos que un CV tiene que ser en una cuartilla. 10 años son una cuartilla, a menos que tenga 20, 30 años de experiencia y no me quepa, bueno, agregaré 2 hojas, pero el ideal es que se resuma en una sola hoja. ¿Qué es otro punto clave? Pues los horrores, o como decimos, los errores ortográficos. En cuanto vemos un error ortográfico, lo eliminas por default. ¿Por qué? Porque te habla de que no tienen una atención al detalle, te habla de que ni siquiera tuvo la dedicación de poder observar un error, ¿no? En su propio currículum, porque realmente el currículum es el resumen de ti, ¿no? Y también obviamente observamos el orden, la limpieza y lo equilibrado, les decía hace un momento, en que pueda realizar mi currículum. Ahora, ¿cómo prepararme para una entrevista? Sobre todo ahora en tiempos de COVID, y creo que es algo que llegó para quedarse afortunadamente, ¿no? Ya no es necesario en la mayoría de las veces el tener que ir a una oficina para ser entrevistado. Realmente ya uno como candidato, si estoy en búsqueda, pues tener previo descargado mis plataformas o las plataformas tradicionales, insisto, Zoom, Teams, ¿no? Skype. Estas 3 son las principales. A veces muchas empresas por tema de política, de tecnología, no pueden tener 3, 4 plataformas a la vez. Entonces les dicen, te voy a mandar la liga de Teams, y a veces que un candidato no preparado le dice, no, yo no tengo Teams, yo solo tengo Skype. Y tú, pero yo te voy a mandar la liga por Teams. ¿Puedes descargar Teams? No, no lo conozco. Entonces, de ahí ustedes están bloqueando y están cerrándose a una puerta. El reclutador va a decir, ok, no te preocupes, muchas gracias, ¿no? Y se va con el otro. Entonces, realmente un candidato tiene que ser muy proactivo, tecnológico, y tener, insisto, ya estas plataformas previos si se puede descargado. Otro, pues justamente, hay 3 tipos de entrevista, y esto para que no les caiga de extraño, ¿no? La que llamamos face to face, o de uno en uno, es cuando un reclutador cita exclusivamente un candidato, pero también hay algunas posiciones que se hacen en panel. ¿Por qué? Porque a veces es más de un decision maker o más de una persona que toma la decisión de la selección, y para facilitar los procesos, pues a veces invita el de recursos humanos, regularmente invita al supervisor, al jefe o al jefe inmediato o a alguien más,
y entonces habrá más de un entrevistador con un candidato. Esto le llamamos una entrevista panel. A la inversa, muchas veces cuando el proceso y el puesto lo permite, también se llegan a hacer entrevistas masivas, es decir, que un reclutador cita a más de un candidato, sobre todo se ocupa mucho en call centers o perfiles de este tipo, donde realmente no se va a dar un zoom tanto con el candidato, sino realmente se habilidades rápidas, prácticas, es que tanta fluidez, si justamente tiene esta capacidad de escucha, si tiene una capacidad de resolver problemas, si tiene una capacidad de retención y sobre todo si tiene el interés, la disponibilidad de trabajar en alguno de estos puestos. No es cuando realmente pues ocupamos una u otra tipo de. ¿Cuáles son las preguntas que regularmente hacemos y que es importante que ustedes ya estén preparados para este tipo de preguntas y que ya tengan las respuestas si ustedes quieren decir de alguna manera lista? Y una es, ¿qué posición tú estás buscando? ¿Cómo te ves en un año? A veces es un poco extraño, si lo podemos titular así, cuando entrevistamos a un candidato y a veces decimos, pues tú quieres entrar desde dónde, no, pues me gustaría empezar desde becario, luego ser trainee, luego ser un analista, que realmente esta es la línea de desarrollo que una empresa yo les diría, es súper, súper clave e importante que desde que están estudiando, busquen becarios, que desde ahí ya empiecen con la experiencia. Es en efecto muy complicado encontrar un empleo cuando no se tiene nada de experiencia y la experiencia no es forzosamente un trabajo, empieza desde, insisto, desde ser becario y desde ser becario a veces te dan solo un apoyo económico. Sí es importante que estén abiertos y dispuestos a este tipo de actividades. ¿Por qué? Pues porque desde allí voy a empezar a agarrar mis pininos en lo que yo quiero hacer y de tal forma que cuando termine mi carrera, pues ya cumpla con cierta experiencia en lo que quiero realizar. Ahora les decía que a veces es extraño cuando les preguntamos cómo te ves en un año, ¿no? Dicen, un año, pues ya me veo siendo gerente, ¿no? Entonces, híjole, no está muy situado en la realidad. La realidad es que si bien muchos de los contratos por temas legales duran en promedio 3 meses, pues se dice que realmente un puesto se domina en un año. Entonces, ¿cómo me ven un año? Pues realmente dominando el puesto en el que he ingresado, ¿no? Otra de las cosas que regularmente preguntamos es, ¿qué es lo que más, si ya tienen alguna experiencia, qué es lo que más te gustaba de esa empresa? ¿Qué es lo que menos te gustaba de esta empresa? Esto nos ayuda a ver justamente los intereses. ¿Qué es súper clave aquí? Si ya tuvieron algún tipo de experiencia y no les gustó, también es normal que digan, no, pues la verdad me salí y era una pésima empresa y mi jefe era súper malo y entonces era esto y me regañaban porque llegaba tarde. ¿Qué pasa cuando escuchamos esto? Nosotros como empleadores decimos, híjole, si así habla de esa empresa, quiere decir que cuando deje de trabajar conmigo va a decir lo mismo, no lo quiero en mis filas, ¿no? Decimos algo que cuando hablamos mal de alguien más, pues realmente hablamos mal de nosotros mismos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en qué decimos en lo que no nos gustaba. Pues que no me gustaba tal. Pues no tuve realmente la empatía porque me cambiaron el jefe, pero era un buen tipo, simplemente pues nuestras compatibilidades pues no se adaptaban o nuestras personalidades no eran compatibles, mejor dicho, ¿no? O tratar de buscar palabras ejecutivas sin tener que ocupar peyorativos o expresiones que justamente me lleven a hablar mal de la empresa o de la persona. Otra de las preguntas que realmente realizamos es, pues, ¿dónde tú crees que podrías aportar para mi empresa? A veces preguntamos, ¿por qué Vero o por qué Gilmar te tengo que contratar a ti y por qué no otro? ¿Qué tienes tú que no tiene otro candidato? Pues porque soy una excelente persona, porque vengo de valores familiares, porque tuve un excelente promedio en la universidad, etc. Debo de saber cuáles son mis fortalezas. Por otro lado, pues a veces les preguntamos que si están trabajando, ¿qué te motivaría a cambiarte? Y también es muy importante el que no nos mueva solo el dinero. Es importante, claro, porque vivimos con ello, pero realmente el trabajo me tiene que ayudar a cubrir mis necesidades, no que cubra mis necesidades con un trabajo, ¿no? Porque realmente, por ahí yo siempre les digo, pues que el trabajo, el único trabajo bien hecho es el que se hace con gusto.
¿no? Yo cuando veo que alguien trabaja por necesidad y no por gusto, realmente sí se ve, se nota y el desempeño pues no es el mismo. Ahora, sí es importante también que transmitan cuando están en más de una empresa participando. Casi siempre les preguntamos, pues, ¿cuál es tu expectativa? ¿En qué otras empresas estás postulando? Y que haya una congruencia, porque pues, muchas veces, no, pues contigo me estoy postulando para mercadotecnia o en sistemas para Java. Y tengo otra propuesta, pero ese es un call center. Y tengo otra que esa es de mercadotecnia. Y tú dices, ¿realmente sabe lo que quiere? ¿No? Porque realmente no hay una congruencia en el tipo de puestos que se postulan. Entonces eso también es muy clave. Ahora, les hablaba que ahora con la parte del COVID pues ha cambiado muchísimo. Tenemos que cuidar la imagen. Uno, primero, pues realmente ya ni siquiera se usa la corbata, ¿no? Sí es importante tener una camisa, sí es importante tener una camisa, pero también va el puesto en el que yo vaya. Oye, pero a mí no me gustan las camisas, ¿puedo salir con playera? Si tú realmente tratemos de tener la mayor presentación ejecutiva. Nosotros realmente cuando hacíamos las entrevistas en oficina, dominábamos el espacio, ¿no? Y realmente los pasábamos a una oficina cerrada, sin distractores, para que realmente el candidato se enfocara con la entrevista y realmente pudiera abrirse y yo conocer sus intereses de la persona que tengo enfrente. Ahora queda del lado del candidato el controlar el espacio. ¿Con esto qué voy? No significa que se le discrimine a alguien porque tenga hijos o porque tenga familia o porque estén cocinando, pero la verdad es que sí habla mucho de la persona cuando lo están entrevistando y de repente, espérame tantito, hijo, bájale tantito a la tele, ¿no? O se oye el hoyazo, ¿no? A lo mejor no puedo controlar el que pase el señor de los camotes a la hora de la entrevista, pero sí en mi casa sí avisar que voy a tener una entrevista profesional, porque realmente de eso depende mi empleo y es importante que se den, insisto, el espacio, el tiempo, el lugar para concentrarse en la entrevista que están teniendo, poner la atención a las preguntas que se las realicen y que justamente tengan la disponibilidad de poder externar sus fortalezas, ¿no? Entonces, eso es súper clave. Dos, les comentaba justo el fondo, tratar de tener un fondo profesional y si no tengo las plataformas o no tengo la capacidad de poder buscar un fondo, bueno, pues busquen uno en su casa que sea el más profesional, la biblioteca, lo que ustedes tengan en su casa, ¿no? Que no se vea el closet, la cama, la cocina, porque realmente sí es un distractor y obviamente, insisto, habla mucho del propio candidato. Otro, pues es la conexión. Prueben desde antes si mi internet está funcionando, porque a veces le pone la cam y lo estás entrevistando y se cae, ¿no? Como momia y, perdón, voy a quitar mi cámara porque me está fallando. ¿Por qué para nosotros es importante tener la cámara? Pues porque justamente hablamos de lenguaje verbal y no verbal. Porque cuando le pregunto algo, pues voy a ver cuál es su expresión. Si estoy especializado en programación neurolingüística, pues voy a ver si ve a la izquierda, si ve a la derecha, si me está inventando, si está recordando. Y entonces, pues realmente sí es importante el poder mostrar la cámara. ¿Por qué? Insisto, para eso, para ver el lenguaje no verbal. Entonces, que tengan la disponibilidad, que su conexión realmente tenga la capacidad para poder soportar una videollamada. ¿Cuáles son algunas de las consideraciones pues, importantes? Uno le llamaba, busquen empresas pues, realmente que sean equitativas o que sí manejen ciertos modelos de equidad y género. Por ahí, antes, pues cuando tú ibas a una empresa, pues observabas y decías, no, esta sí no tiene ni cuadritos, se me hace que es una empresa fantasma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Pues buscar una empresa profesional que investigue la empresa antes de mandarle mis datos. Por ahí habrán escuchado algo que se llama la Ley de Protección de Datos y todas las compañías estamos obligados a tener un aviso de privacidad. ¿Qué significa esto? Que es un documento donde indica qué y para qué voy a ocupar su información, ¿ok? Entonces, investiguen a qué empresa le estoy compartiendo mis datos porque se pueden arriesgar a una extorsión. Bien, si le ponen datos de su casa, a veces vienen hasta cuánto, a veces le ponen
cuánto ganaban, incorrecto, ¿no? Pero le ponen datos de más y pues justamente si su currículum cae en malas manos, pues se están poniendo en riesgo, ¿no? Insisto, investiguen a qué empresas están postulando para evitar este tipo de cosas. ¿Dónde debo de buscar? Pues en bolsas de la misma universidad, la UAM debe tener conexión con algunas compañías y pues siempre cuentan con una bolsa de trabajo que sirve de vínculo con las empresas y que realmente nos proveen de los candidatos que nosotros necesitamos y obviamente ellos filtran a qué empresa les están enviando su información. ¿Qué otro tipo de buscadores hay? Pues les decía lo que se conoce como los job boards o los buscadores en línea, los más conocidos, ¿no? OCC, Boomerang, Computrabajo, o sociales, ¿no? LinkedIn o LinkedIn, ya también por Facebook se busca empleo, Twitter, pero insisto, siempre tener un perfil profesional, ¿no? O directamente me voy a la empresa. Todas las empresas cuentan con un huequito, con un círculo donde se puedan postular. Que quiero entrar en una farmacéutica, ¿en cuál? Pues en Pfizer. Pues métete a Pfizer y le picas ahí en donde tiene subir CV. Y entonces se van directamente a la empresa. A veces no necesito buscar en un job board o en un buscador de empleo, sino me puedo ir también directamente a la empresa. ¿Ok? Yo diría que son como los datos básicos y resumiría en imagen perfecta, un CV muy claro y equilibrado, que en mi entrevista domine el entorno, el espacio, que haya estudiado mi experiencia, que recuerde qué hice, porque también a veces decían, ¿y cómo te medían? Ay, no me acuerdo, ¿no? O sea, sí tener cuáles fueron mis logros, cuáles eran mis objetivos, qué era lo que yo hacía, ser, insisto, muy concretos. ¿Cuánto debe durar una entrevista? No más de 30 minutos, a menos que ya tenga mucha experiencia y que sea por competencias, pues a lo mejor me tardaré 40, 50 o una hora, ¿no? Yo les diría que de una manera breve, esto sería como lo básico, lo mínimo esencial que al día de hoy, pues todos los buscadores de talento estamos haciendo y que necesitamos que ustedes tengan como candidatos para poder ser, pues llamemos, aptos o poder ser candidatos elegibles para alguno de los puestos. Y pues bueno, finalizando, les comparto y les mencionaba que estamos trabajando en algo que llamamos movilización por el empleo. Les dejamos por ahí la liga o se pueden meter a nuestra página que es grupoadeco.com.mx y de ahí los llevará a movilización por el empleo, donde vienen justamente varios videos y charlas que tenemos por parte de la compañía. De igual forma, pues les comparto mis datos por si alguien tuviera adicional a que ahorita abramos el micrófono, alguna duda, alguna interrogante, con toda confianza de verdad, me pueden mandar un mail. Oye, Edgar, estuve en tu ponencia y no te pregunté, pero tengo esta duda. Pues realmente para nosotros, insisto, es más que un placer, es un compromiso también social el poder apoyar a quien podemos como consultoría para que alguien tenga las habilidades necesarias para poder encontrar el empleo que necesita y que pues por mi parte sería todo en cuanto a la presentación. Me gustaría, Gilmar, si mejor aprovechemos estos 15 minutitos que nos queda para poder justamente contestar preguntas, que creo que sería también enriquecedor para ellos y obviamente pues para mí, ¿no? Bueno, de antemano te agradezco muchísimo, Edgar, una muy buena presentación. La verdad es que incluso a mí me ha saltado algunas cosas que tengo que modificar precisamente en mi currículo. La verdad es que sí, te lo agradezco a nombre de la universidad. Te agradezco mucho esto. Y claro, dejamos abierto ahorita el micrófono, bueno, no el micrófono, sino las preguntas, por si hubiese alguno en el chat. Podrían ustedes comentarnos las preguntas para que se las hagamos de manera directa precisamente a Edgar y así podamos, De hecho, ya estoy viendo algunas, si me permites Claro, leer. por supuesto. Dice, ¿es más recomendable colocar la experiencia académica antes que la experiencia laboral? Sí. De hecho, el orden que debe de llevar un CV es justamente mi título, mi resumen, mi nivel académico o mi experiencia académica y luego mi experiencia profesional. ¿Sí? Es realmente el orden que debería de llevar Teresa. Luego nos pregunta Sandra Cruz, si a nivel medio superior se realizó un servicio social para obtener el título técnico, ¿puede incluirse? Sí,
justamente les hablaba, no bachillerato, y creo que este es un punto que me brinqué. Justamente si fue un bachillerato técnico en el cual también cuento con una cédula, porque al final tengo una especialidad o logré también tener un servicio social por allí, sí, no solo te diría es recomendable, yo te diría que es necesario y obligatorio ponerlo porque justamente nos va a permitir como reclutadores el tener toda la información completa. Solo en esos casos sí es importante poner el bachillerato como tal. Luego la otra pregunta que nos preguntaba Mary o Mari es cuál es la estructura, poner otra vez la estructura de la diapositiva. Ok, en un momento se las pongo. Y luego, ¿se puede explicar lo del tipo de fotografías para el CV? Sí. Y ahí me voy a ampliar un poquito. Antes siempre decían, ¿hay colores específicos para una entrevista? Sí había, realmente había una tendencia, casi siempre se decía que colores serios, el azul era muy recomendable, no negro, era más recomendable el azul, pero la realidad es que al día de hoy se ha roto un poquito con esto. Yo les diría que realmente que sea profesional. ¿Necesito salir con saco? No, además a veces se ven súper incómodos, ¿no? Los ves con el saco y sientes que se ahorcan, los ves como que se ahorcan y están haciéndose el saco así. Realmente ya no es necesario, es más, ahorita hasta por... hay tres elementos o cuatro que el COVID nos ha prohibido o que nos solicita que no podamos contratar. Uno es no podemos tener a gente con corbata, ya realmente no se puede usar en las oficinas, por lo mismo ni siquiera sería necesario ponérmela en una videoentrevista. Barba, lamentablemente por salud y por tema de contagio, también no podemos contratar ahorita un tema de barba y no es por discriminación, es un tema de COVID que así nos lo solicita. Otro, pues justamente el cabello largo. Yo sé que a muchos les encanta tener el cabello largo, pero sobre todo en las plantas, cuando sí tengo que hacer un trabajo presencial, lamentablemente por temas de COVID, en este momento la ley nos prohíbe contratarlos. Que sepan realmente que no es un tema de discriminación, ahí sí es un tema en este momento de contagio. ¿Por qué? No soy un especialista, pero pues son las reglas que nos pone la ley. En cuanto a la foto, les decía que sea, había un cliente, y muy rápido, que justamente me decía, no necesito a alguien con experiencia. Y me decía, Edgar, yo quiero una persona feliz. Y yo, no conozco el felizómetro, ¿no? ¿Cómo vas a ver si alguien es feliz o no? Me dice, no me importa si es un gordito, un chaparrito, no me importa cómo sea, pero que sea alguien feliz. ¿En qué resumía esto? Porque una persona contenta, una persona estable, una persona que está feliz con lo que ha estudiado y con lo que está realizando, se transmite desde que se le escucha. Y yo siempre cuando entrevisto a alguien, les digo, oye, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, sí, no te cuesta nada sonreír, ¿por qué no sonríes? ¿No? Y yo siempre les digo, sonrían hasta en la entrevista, cuando es telefónica, quieran o no, se transmite cuando alguien se está sonriendo. Realmente sí es importante sonreír, nos transmite demasiado. ¿Y cómo debe ir la foto? Justo, yo recomendaría, si la vamos a poner, que sea a colores, que sea obviamente lo más formal posible, insisto, no en ese, pero sí alguien sonriente. No pongan por favor la del Facebook, ¿no? También siempre decimos que nadie es tan feo como su INE, ni tan guapo como su Facebook. Pongan realmente una fotografía como son y la más ejecutiva posible, insisto, con un fondo adecuado, ¿no? Luego, continuando con las preguntas, dicen, ¿qué plataformas se pueden crear los CVs atractivos? Realmente casi todas, es más, la de nosotros también te puede ayudar, que es Keywords, que es así como key de clave y works de trabajo, te permite capturar y después te permite exportarlo y ya te da todo el LinkedIn también te da la opción de que ustedes capturen su información y que exporten su CV y que se lo pueden ocupar de una manera sencilla. Realmente Word tiene ya un espacio para hacer también el CV si lo buscan con detenimiento. Pero dice, hay vacantes que mencionan la experiencia comprobable. ¿Eso debemos pedírselo al encargado del proyecto o qué tipo de documento debe ser? Sí, cuando hablamos de experiencia comprobable es que solicitamos una constancia laboral. Realmente ya muy pocas empresas como tal damos carta de recomendación, ¿no? Lo que pedimos es una constancia laboral y la constancia laboral lo mínimo que debe tener es justamente qué puesto tenía, cuánto tiempo duré y viene justamente la duración y a veces hasta las actividades que hacía, ¿no? Este documento sí es importante que lo pidan en cualquier tipo de empleo
que hayan tenido, que siempre cuando reciban su finiquito o su liquidación, dependiendo del caso, pues que justamente soliciten la constancia laboral y no que digan, oye, si en algún momento necesito, porque justo cuando ya están en un proceso laboral, resulta que en este momento no se las van a poder expedir o se van a tardar. Ahorita todas las empresas las expedimos justamente en línea y te las mandan a tu correo, ¿ok? Luego nos pregunta Ana Rocha, si realicé trabajo de manera independiente, ¿se puede incluir? Sí, claro que se puede incluir. Y justamente a eso me refería cuando hablaba de los tiempos muertos. El yo trabajar por mi cuenta, más allá del decir, pues fui comerciante y vendí tenis en línea. Sí, pero ¿qué me dice? No, realmente lo que tengo que poner es realicé, sí, justamente qué vendí, bajo qué medio, pero sobre todo qué aprendí, cuáles son las fortalezas que tuve. Pues aprendí a negociar, tuve capacidad de negociación, de compra, tuve que hacer justamente presentaciones, aprendí a todo esto que se llama el poder de convencimiento, de gestión, ¿no? Para la gente de ventas, pues son habilidades que son súper importantes y que obviamente se adquieren cuando se trabaja, así sea por uno mismo o en una empresa familiar. No, dice, tengo una duda, ¿puedo activar el micrófono? No lo sé, ahí es más de la plataforma y yo me adecuo a las reglas que la UAM como tal tenga para esta dinámica. Ahorita dejaré que Gilmar nos conteste esta pregunta. Bueno, si de preferencia lo puedes escribir de manera directa la pregunta, así para que tú tengas la oportunidad de leerlo y así no se vicien también los micrófonos, estaría bien. Si no puedes, lo puedes comentar también en el chat, por favor, y te lo agradeceríamos mucho. Pues ya ahí tiene la respuesta, Enrique Holguín. Luego, Denis Ferreira nos pregunta, la parte de cursos, diplomados y congresos, ¿en qué parte se pueden mencionar? Al final. También a veces me ha tocado que agregan toda una hoja de todos los diplomados. Sí, sí sé que nos encanta ir a cursos, que todos nos dicen con valor curricular. No pongamos todos, realmente pongamos los que realmente me destaquen, los que realmente me dieron algo, cambiaron algo, me hicieron, me dejaron algo que voy a transmitir en la empresa en la que me estoy postulando. No es necesario que ponga todo un panfleto de mis 30 diplomados diplomados sí, pero mis 30 cursos o talleres a los que he asistido o congresos, realmente no es necesario. Pongamos solo los básicos o los esenciales y que estén enfocados al puesto al que me estoy postulando. ¿Cuántos? No más de 3. ¿Sí? Luego, Elizabeth Pérez nos pregunta, ¿se pueden poner prácticas de 2 áreas diferentes, por ejemplo, alimentos y farmacia? Sí, pero sí es importante que en tu título pongas cuál es tu interés, ¿no? Hay gente que tuvo 2 carreras también, ¿no? O que ha realizado 2 actividades, 1 o 2 trabajos distintos, pero sí indicar cuál es en el que realmente me quiero desempeñar. Lo peor que podemos contestar en una entrevista es el que sea. Oye, pero tú, ¿qué te interesa? Yo estoy abierto. No, realmente sí es importante que sepamos qué quiero, qué interés tengo, cuál es mi objetivo laboral, ¿no? Sí tengo que tenerlo súper, súper claro, porque también alguien que no sabe qué quiere, la verdad es que nos dice mucho, ¿no? Luego dice, así como el CV tiene una estructura en orden, ¿cuál sería la estructura para el videocurrículum? El videocurrículum, Mari, realmente pues es, primero hablo de mí, es decir, pues buenas tardes, yo soy Edgar Rojas, yo vivo en la zona sur de la ciudad, estudié la carrera de psicología, tengo tantos años de experiencia y me interesa trabajar en una compañía de tal tipo, etc. Es decir, primero es quién soy, qué he hecho, qué estudié y qué es lo que estoy buscando, ¿ok? Esa es realmente la estructura e insisto, ser muy breve. Si ya tengo la experiencia, ¿qué hice? ¿Cuánto tiempo duré allí? ¿Por qué salí? Y en este momento, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Ok? Luego nos pregunta Maite Guerrero, si realicé el servicio en la universidad, ¿lo pongo? Sí, ponlo, donde lo hayas realizado. Finalmente, ya tienes un tipo de experiencia. El servicio te da también la capacidad de desarrollar
lo que viste en el salón de clases, ¿no? Y justamente es por eso que hay que ponerlo, porque ya mi primera experiencia es el ya vivir, o el ser, realmente ya un profesional, empieza desde allí, ¿ok? Lo pregunta Ana Rocha, ¿los software aprendidos también se miden en avanzado? Es correcto. No manejo Excel al 30%, ¿no? Manejo un Excel avanzado o manejo un Excel intermedio. Y sí, de repente poner si sé hacer, no sé, una tabla dinámica, o si ya sé hacer macros, resaltar justamente si tengo un nivel avanzado o si manejo algún tipo de software, AutoCAD, tercera dimensión. Dependiendo de mi carrera, pues justamente hay algunas que ya están asociadas a algún tipo de software, y sí poner en qué nivel se tiene, ¿no? Y en efecto es básico, intermedio, avanzado, programo, si desarrollo o si solamente lo opero. Realmente es así como se miden los softwares. Luego, Erika García nos pregunta, en las plataformas de búsqueda de trabajo, ¿cómo saber cuándo postular a uno? Es decir, si veo que la empresa publicó la vacante, ¿puedo haber oportunidad? Si la vacante está postulada, tú postúlate. Sí, pero sí postúlate en algo que tu perfil se adapte. Si tu perfil se adapta a lo que está postulado, pues quiere decir que la compañía todavía no la ha cubierto. Muy pocas empresas ya cubrieron la vacante y la siguen postulando. Muy pocas. Si llega a pasar, sí, sí sucede, pero si tú la ves, pues tú postúlate, ¿no? Lo importante es que sí veas que es una empresa formal. Nos pregunta, por la hora yo les diría que dos preguntas más. Dice, trabajé de forma informal como freelance en producciones audiovisuales. Cuando me entrevistan, me solicitan el material que realicé. Si es importante, sí, algunos de los puestos de hecho nos piden algo que se conoce como mi book, ¿no? El book es justamente para la gente que trabaja en diseño, o para los que son, o las edecanes, sí les piden el book, pero porque ya el puesto por sí mismo me pide un resumen. También algunos ingenieros o arquitectos, pues justamente ya deben de llevar su book de los proyectos que han realizado, y sí es importante para las empresas, y ahí sí ya el puesto per se lo requiere. Luego dicen, César me pregunta si voluntariado con impacto social se puede poner en experiencia laboral, tanto como experiencia laboral, pero sí poner justamente esta actividad que realicé. Y la última pregunta, si no tiene inconveniente, dice, yo tengo duda, mi experiencia laboral ha sido administrador casi 15 años. Pronto me titularé como bióloga, nada que ver con lo administrativo. ¿Se incluye? Sí, pónganlo de cualquier manera, porque si no, parecerá que no has hecho nada en toda tu vida, ¿no? Entonces sí es importante que pongamos la experiencia. Y perdón, Gilmar, pero No, van más preguntas, pero me gustaría seguir contestando, pero yo sé que también tenemos el tiempo medido, ¿no? así es, mi queridísimo Edgar. Oye, muchísimas gracias. La verdad te agradezco infinitamente la presentación. La verdad ha sido muy clarificadora. Todo el contexto, sobre todo el de las entrevistas. Hoy en día es un tema muy novedoso. A todos nos toca realmente tener entrevistas ahora a la distancia, y hasta estaba reparando en si tenía adecuadamente mi espacio en la parte de atrás. Creo que está muy infantil, por ahí tengo un par de juguetitos, ¿no? Está muy bien. Pero bueno, la verdad es que te lo agradezco mucho, y les agradezco realmente prácticamente tuvimos un espacio muy lleno, por encima de las 65 participaciones el día de hoy, a esta asistencia más lo que se tuvo en Facebook. Entonces, la verdad es que lo agradecemos muchísimo. Y en breve también nosotros te extenderemos una constancia de participación por haber estado presente en esta feria. Te la haremos llegar por cuestiones ahorita Claro, virtuales. Es obviamente, digamos que te hago extensiva esta constancia, de tal manera que tú pronto la puedas recibir, ¿no? sí. Pues, no sé si tengas al margen alguna otra pregunta tú, o al menos algo No, de no, agradecimiento. realmente, pues solo agradecerles nuevamente la invitación. Pues un placer el haber estado con ustedes, y pues nuevamente abierto a cualquier otra charla más adelante. Y pues ahí les puse mis datos con toda confianza, insisto, me pueden mandar preguntas que requieran, y pues estoy para servirles. Y pues muchísimas gracias por invitarme, y para mí como representante de la compañía, el poder transmitir un poco de la experiencia que contamos de este lado. Y desearles solamente un excelente inicio de semana,
y que se cuiden muchísimo en esta época de pandemia y no salgan, ¿no? Todos, ya todos en línea. Así es, voy, muchísimas gracias. Rápidamente revisé la página de internet adeco.com.mx y perfectamente bien tiene algún apartado ahí de eres candidato, candidata, encuentra trabajo, oportunidades laborales. Muy bonita, un gran diseño. Del otro lado también, bueno, eres empresa, cotiza con nosotros, pero creo que el apartado que interesa en este siempre caso tiene que ver. Es el lado izquierdo. Échenle un ojo y precisamente con la herramienta que tú mencionaste, Keyworks, que también funciona de una manera muy adecuada. Pues les pido también a todos ustedes que también se queden no en esta sesión, en otra va a ser en otra aula virtual, y que se queden con nosotros para la siguiente sesión, que será entrevista por competencias con Adrián Gutiérrez de la Fundación Teletón. Muchísimas gracias, Muchísimas Edgar. gracias a todos. Excelente Un día. abrazo y gracias. Un gusto. Igualmente un abrazo, Gilmar. Hasta luego. Hasta luego.